Judas, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, es una exhortación de la Biblia, no es un favor, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice la Biblia, algunos hombres. Ahora vamos a ver quiénes son estos hombres. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano, le he puesto a este mensaje algo así parecido al versículo 3. Contendamos ardientemente por la fe. Y dice Judas, este Judas, hermanos, no es el Judas que se ahorcó, aquí mismo lo dice. Dice en el verso 1 que era siervo de Jesús y que era hermano de Jacobo. Jacobo es el mismo Santiago. Santiago, los niños, María José, ayúdame con los niños allá que puedan subir. Los niños pueden subir allá arriba, allá hay juguetes. Bien, este Jacobo es Santiago. Santiago no es el hijo de Amy Mauricio. Este Santiago era el líder de Jerusalén, el que ahorcaron en Hechos capítulo 12. Porque el Santiago que está aquí como epístola es el hermano de Jesús. Amén. Entonces, este Judas era Judas el bueno. Hermano, y solamente escribió unos pocos versículos bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque Judas necesitaba urgentemente decirle unas cuantas cosas a la iglesia de la Santa Unción. Yo no escuché nada. Es el mismo mensaje, hermanos, que hoy el Espíritu Santo le quiere decir a esta iglesia. Es una exhortación que el Espíritu Santo le hace a esta iglesia. Y la exhortación es contender ardientemente por la fe. Esta palabra contender no es pelear a garrotazos, no es pelear a piedra, a botellas, es defender con pasión lo que creemos. Amén. Esta palabra contender ardientemente significa agonizar. Tremendo, ¿verdad? O sea que la Biblia nos está exhortando, hermano. Dios mismo, el cielo mismo, nos está exhortando a que agonicemos defendiendo la fe. Hermano, les envío un mensaje en estos días acerca de una encuesta que se realizó en Estados Unidos. Y era de que la gran mayoría de los cristianos no saben qué creen. No saben cuáles son las doctrinas básicas. Hermano, es por eso una pelea en este lugar. Es por eso una pelea que usted no deje de hacer el discipulado, hermano. Porque ahí lo que se le está enseñando, en pocas palabras, a contender ardientemente por la fe. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Bendiciones. Entonces, hermano, es una exhortación que nos llama el Señor a hacer. Y viene una gran razón, hermano, por la cual hay que defender ardientemente la fe. Y la razón está en el versículo 4. Dice que porque algunos encubiertamente, dice que algunos
encubiertamente, en secreto, se han infiltrado en las iglesias. Hermanos, Judas nos da una serie de características acerca de los falsos maestros que se han infiltrado en las iglesias. Hoy en día, hermanos, hay falsos maestros. O sea, esto no es nuevo. Esto siempre ha existido. Y la Biblia, hermanos, siempre es un continuo recordatorio acerca de muchas cosas, hermanos, que ya desde antaño sabía que en los últimos tiempos se iban a manifestar. Hoy, hermanos, hay unas características de los falsos profetas, de los falsos maestros, que la palabra de Dios no ha cambiado y que Santiago nos habla, Judas, perdón, nos habla. Así como hay falsos maestros encubiertos, también hay, le bajen allá los niños, le bajen la voz. También hay, hermanos, cristianos encubiertos en las iglesias. Yo no escuché nada. Encubiertos en las iglesias. Hermanos, desafortunadamente, así como nuestro Señor Jesús nos enseñó acerca de la parábola del trigo y la cizaña, hermanos, desafortunadamente, siempre va a haber trigo y cizaña creciendo juntos. Y desafortunadamente, escucha lo que te voy a decir, la cizaña no se va a poder descubrir hasta que empiece a producir fruto. Tremendo, ¿eh? O sea que va a haber cizaña, bautizados, que están dando clases de discipulado, que empiecen a ministrar la alabanza, pero lastimosamente no vamos a poder descubrirlos hasta que empiecen a dar frutos. Así está en la parábola del trigo y la cizaña. La cizaña siempre la va a sembrar el diablo, el enemigo. El enemigo es el diablo, hermano. Una vez el pastor Casluna dijo que el enemigo no era el diablo. No sé de dónde saca eso, hermano. No sé de dónde saca eso. El enemigo, dice la Biblia, es el diablo. Entonces, hermanos, así como también se introducen cristianos en las iglesias, también se introducen falsos pastores. Y aquí viene una serie, hermanos, de respuestas a causa de los infiltrados, hermanos. Aquí viene una serie de características de los falsos profetas. Hermanos, la única manera, hermanos, de no ser engañados es amando profundamente la palabra de Dios. Y ni siquiera leerla, estudiándola, que es lo que la mayoría de cristianos no quiere hacer hoy en día. Yo no escuché nada. Porque Jesús le dijo a los fariseos: vosotros escudriñáis las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna. Es decir, los fariseos, con todo lo malo que eran, no eran un pueblo, no eran una generación que se contentaban con leer 2 o 3 versículos. Eran un pueblo, aunque infiel, que escudriñaban las escrituras. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, cuando nos habla la Biblia de escudriñar, quiere decir que la mastiquemos, que ese libro que te estás leyendo por primera vez y quizás te lo estás terminando orgullosamente, te lo tienes que devorar una y otra vez hasta que venga Cristo. Eso es escudriñar las escrituras. De verdad, hermano, tenemos que pasar de la esfera de hacer el devocional religioso que hacemos a pasar a estudiar, a escudriñar, a desmenuzar las escrituras. Cuando Josué dice que meditemos, esta palabra meditar, la Biblia de día y de noche, esta palabra, o sea, el sentido es rumiar. Yo no escuché nada. ¿Sabe lo que es rumiar? ¿Sabes quiénes son los rumiantes?
la vaca, la familia de los bovinos, el búfalo. O sea, ellos comen, mastican el bolo alimenticio, lo mastican y lo mastican, se lo devuelven a uno de los, creo que son 5 estómagos que tiene, después lo vuelve y lo vuelve a la boca, lo mastica. Hermanos, así hay que hacer con la santa palabra de Dios. Dígale al hermano, ¡mu! Así hay que hacer, hermano. Entonces, hermano, aquí viene y la Biblia nos dice, mire lo que ocurría hace 2000 años, digamos así. ¿Cómo eran estos hombres impíos, hermano? ¿Cómo eran estos falsos profetas? ¿Cómo eran estos falsos maestros? Dicen que ellos habían sido destinados para condenación. Eran hombres impíos. Ellos habían convertido la gracia de Dios en una excusa para pecar. ¿Sabes, hermano? Hoy hemos mal entendido lo que es la gracia. La gracia no es una excusa para pecar. La gracia es una excusa para temer más a Dios. Para temer más a Dios. La gracia, hermanos, es exigente. La gracia no es una licencia para pecar. Entonces, hermanos, estos falsos maestros habían, dice la Biblia, mira lo que dice, hombres impíos que convierten en libertinaje, que convierten la libertad en Cristo en una licencia para pecar, que convierten la libertad en Cristo en libertinaje, dice la palabra de Dios, y niegan a Dios, el único soberano. Tremendo, ¿verdad? ¿Sabes? Los falsos maestros nunca van a negar a Dios de manera abierta. Ellos nunca te van a decir que Jesús no es Dios. Ellos nunca te van a decir que Jesús resucitó. Ellos te van a ir suavizando el mensaje y encubiertamente van a empezar a negar la palabra de Dios. Esto es lo que llaman en teología antinomianismo. Antinomos. Nomos es ley. O sea, en pocas palabras, son hombres todavía en contra de la santa palabra de Dios. Por eso, hermano, es una continua exhortación de que escudriñemos las Escrituras. Yo insisto, hermano, que más este diciembre de usted regalarse unos zapatos Nike o Nike, como es la palabra correcta, usted debe regalarse una Biblia de estudio. Cómprese un paquete de Biblias de estudio, hermano, para que se empiece a devorar la santa palabra de Dios. Hermano, uno no se cansa de aprender. ¿Sabe qué aprendí esta semana? ¿Sabías que a Jesús le dieron vinagre con hiel? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Se me está pegando lo de Rafa, ¿sí o no? ¿Sabías que a Jesús le dieron vinagre con hiel? ¿Para qué? Para apaciguar los dolores. Yo hasta antier estaba convencido que la hiel era esa glándula de los animales que también nosotros tenemos, pero la hiel es una planta. ¿Cuántos sabían que la hiel era una planta? Yo pensaba que esto era amargo y con la amargura y con vinagre a Jesús lo iban a despertar. ¿Sabes qué sorpresa me llevé? Que esta planta la asimilan a la amapola y de la amapola sacan el opio, esa potente droga. O sea que a Jesús lo que quisieron fue hasta el final tentarlo con la droga. Jesús fue tentado en todo, yo no escuché nada. Tremendo, ¿verdad? En pocas palabras, podemos decirlo en el lenguaje actual, a Jesús le quisieron aplicar la eutanasia. Ahora que está tan de moda la eutanasia. Y Jesús lo rechazó, hermano. Entonces, hermano, hay que avanzar, hermano. De verdad, hoy la iglesia está llena de escuchar novedades. Hermano, y la única defensa de la iglesia es escudriñando la santa palabra de Dios. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Entonces, aquí vienen una serie de características. La primera característica de los falsos profetas, de los falsos maestros,
convierten la libertad en Cristo Jesús como libertinaje. Entonces viene Judas y les recuerda que una vez Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. Dice el verso 5, quiero recordarles que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Entonces, hermano, la exhortación es tener una actitud de agradecimiento, porque una vez Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿A cuántos Dios los ha libertado del pecado? Entonces, hermano, esto tiene que ser un continuo recordatorio. Hermano, hasta que nos muramos o hasta que venga Cristo, va a haber una continua lucha entre la carne y el espíritu, hermano. Entonces, la única manera de sujetar la carne es volviéndose más espiritual. Yo no escuché nada. Entonces, cuando la iglesia comprenda esto, hermano, es dejándose controlar por el Espíritu Santo. Cuando la iglesia comprenda esto, hermano, las batallas sobre la carne van a ser mucho mejores, hermano. Y no nos vamos a estar justificando de que la carne me venció. Yo no escuché nada. Otra cosa que nos dice Judas es que los falsos maestros, escuchen, Judas nos exhorta, nos recuerda que todo pecado tiene un castigo. Y el primer ejemplo que nos pone Judas es que una vez los ángeles pecaron. Los ángeles pecaron. Dios hizo a los ángeles con libre albedrío, hermano. La otra vez le escuché a un pastor que los ángeles nunca tuvieron libre albedrío. Yo no sé de dónde sacan eso, hermano. Ellos tenían la libertad de pecar, así como el hombre tenía la libertad de pecar, como también tenía la libertad de no pecar. Ahora, después del pecado, todavía podemos tener la libertad de pecar y de no pecar por la sangre del Cordero de Dios. Pero a estos ángeles, de una u otra manera, se les cortó la libertad de pecar o de no pecar. Ya esa primera rebelión jamás de los jamases se va a repetir. Entonces, Judas le está recordando a esta iglesia, el Espíritu Santo le está recordando a esta iglesia, que una vez los ángeles que estaban cerca de Dios pecaron, y aquellos ángeles que no guardaron su dignidad. Esta palabra dignidad significa puesto. O sea, los ángeles tenían un lugar. Ellos no guardaron ese puesto, sino que abandonaron su propia morada, su propio lugar. Los que los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hermanos, hay una serie de ángeles, hay dos grupos de ángeles ahora mismo, los que están en libertad y los que están en prisiones eternas. Hermanos, estos ángeles que están en prisiones eternas fueron los ángeles más violentos, fueron los ángeles más agresivos. Por algo Dios los mandó a prisiones eternas. Y hay otro grupo de ángeles que se mueven en las esferas celestiales, que son los que están dominando ahora y los que están incitando a la gente a pecar. Entonces, hubo un grupo de ángeles que hasta hoy están encadenados. Estos ángeles, dice la Biblia, esta expresión, prisiones eternas, es que están encadenados. Ellos no se pueden mover. Ellos estarán esperándonos a nosotros para que nosotros, la iglesia, los juzgue. Nosotros vamos a juzgar a esos demonios, nos las vamos a desquitar a su debido tiempo. Amén. Entonces, hermanos, la primera exhortación, advertencia que el Señor nos da es que si ángeles pecaron, ¿cuánto más el género humano? Dice la Biblia que Él nos hizo un poco menor que los ángeles. Nuestra categoría es un poco menor que los ángeles. La segunda advertencia, el segundo ejemplo de castigo que nos dice la palabra de Dios, nos pone el ejemplo en el verso 7 de Sodoma y de Gomorra. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas
las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, o sea, ya usted sabe lo que significa esto, ¿verdad? Habiendo cometido toda clase de inmoralidad sexual, e ido en pos de vicio contra, lo hemos hablado, naturaleza. ¿Sabes? Hay muchas, digámoslo así, opiniones en cuanto a estos ángeles que pecaron. Si usted se va a Génesis capítulo 6, usted se va a encontrar que las hijas de los hombres, los hijos de Dios, se le abrieron los ojos acerca de las hijas de los hombres. Hay una corriente que dice que estos ángeles tuvieron relaciones con el género humano. Eso es un imposible, hermano. Aún los judíos piensan esto. Jesús dijo, lo aclaró todo. Dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora, dos especies totalmente distintas en naturaleza no pueden dar una especie humana. Ahí dice que dieron gigantes, pero eran humanos, no importa. Género humano engendra, ¿qué engendra? Género humano, no importa que sea enano o gigante. Entonces, esto no se refiere a esto. Simplemente las hijas de Dios, los hijos de Dios se refieren a la generación de Set. De ahí viene Abraham. Y las hijas de los hombres a la generación de Caín. Esto produjo un degeneramiento en el género humano. Y esto nos habla también, hermano, de separación espiritual. Hijos de Dios se casan con hijas de Dios. Yo no escuché nada. Yo no escuché nada. Entonces no puede ser, hermano, que todavía en la iglesia hayan relaciones prohibidas. Dios quiere separación espiritual. Entonces el Señor nos pone este segundo ejemplo. Es decir, hubo castigo para los ángeles rebeldes, para aquellos ángeles que quisieron hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y también nos pone como ejemplo el juicio de Sodoma y Gomorra. Hermanos, la gran crisis de la humanidad hoy en día no es crisis económica, no es crisis de salud, es una crisis profundamente moral. Hermanos, el corazón lo debemos cuidar. Por algo dice la palabra, hermanos, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero. El adulterio, ¿sabes cuál es la raíz del adulterio? De alguna manera es el amor al dinero. Y escucha, hermano, tarde o temprano, puede que sea físico o espiritual, tarde o temprano, y Dios me guarde, todo ministerio que esté amando el dinero, tarde o temprano caerá en adulterio. Yo no escuché nada. Ya sea literal, físico o espiritual, porque el solo hecho de meter el pacto de dinero dentro de la iglesia, están cometiendo adulterio espiritual. Esa es la raíz de todos los males. Entonces el Señor nos está exhortando que así como castigó a Sodoma y Gomorra, Él no va a detener el juicio contra aquellos hombres, y la iglesia debe estar alerta. Viene juicio aún para esta ciudad en contra de los falsos profetas, porque Dios no se va a quedar callado. ¿Sabías que uno de los primeros actos de Jesús fue sacar a patadas a los apóstoles de prosperidad? Y uno de los últimos actos de Jesús también fue sacar a patadas a los apóstoles de prosperidad. Yo no escuché nada. Al principio de su ministerio y al final. Dios no va a perder con la humanidad, hermano. Dios no va a perder contra la humanidad. Vamos al versículo 8. Apostasía en la iglesia, decadencia moral. Versículo 8, no voy a detenerme aquí porque sé que es un pasaje un poquito difícil. Dice la Biblia, no obstante, de la misma manera, estos soñadores, ¿a quiénes se están refiriendo? A los falsos profetas. Es tremendo, ¿verdad? Estos
Pablo dice los tales. Judas le dice estos. O sea, pierden el nombre en el cielo. Ya no tienen identidad en el cielo, hermanos. Necesitamos, hermanos, en estos tiempos abrir los ojos. La iglesia, una de las cosas en que más está fallando, se llama falta de discernimiento espiritual. Hermano, pídaselo a Dios porque es uno de los dones del Espíritu Santo. Hoy para la iglesia todo está bien. Absolutamente todo está bien, no hay problema. Hermanos, me indigna de verdad. Me indigna saber que le roban a la gente en la iglesia. Mujeres que han perdido a su marido y vienen con lágrimas delante del pastor, de los líderes. Ore por mí, mi marido se fue con otra mujer. Lo único que le dicen, vaya a esa caja que está allá, coge un sobre y llénelo de dinero. Sus hijos se están yendo para el infierno y le dicen esa misma abominación. Entonces el dinero está por encima de la sangre del Cordero de Dios. La sanidad está por encima de la sangre del Cordero de Dios. Esos son falsos profetas, hermanos. Y como no quieren que sus negocios se les dañen, entonces todo lo justifican con la Biblia. Y al que en medio se levanta, lo sacan de la iglesia, lo ponen en disciplina. Hasta que lo logran aburrir, se va de la iglesia. Y cuando empiezan a denunciar, lo tildan de malo, de rebelde, de fanático. Entonces, hermanos, tenemos que contender ardientemente por la fe. No esperes tú que si nunca te preparas en la iglesia, vas a contender ardientemente por la fe. Porque puedes tener emoción de predicar en las calles, pero Dios es un Dios de orden y Dios todo lo tiene que aterrizar. ¿De qué te va a servir la emoción si ni siquiera sabes defender la Trinidad? Si ni siquiera sabes cuál es la posición de los ángeles. ¿Qué es lo que opina Dios de la idolatría? La contención por la fe, la defensa del Evangelio, hermano, tiene que empezar por un férreo amor por la santa palabra de Dios. De verdad, oro por que cada uno de los que están aquí amen la santa palabra de Dios. Devuélvase conmigo a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo 4. Miren lo que enseñan los falsos profetas, los apóstatas. Esto está aquí identificado, hermano. 1 de Timoteo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos renegarán de la fe, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas son doctrinas de demonios, todo esto que se está haciendo. Por la hipocresía de mentirosos, teniendo, dice la Biblia, cauterizada la conciencia. ¿Sabes? Hay otras versiones que dicen, ¿sabes cómo dicen? Teniendo encallecida su conciencia. O sea que a su conciencia le salió callo. Ya no es fácil convencerlos. Por eso es que ellos están destinados a la perdición. Porque a su conciencia le salió callo. Y algo parecido está en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, hermano. Capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos. ¿Cómo son estos tiempos, hermanos? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hermanos, y bastante, hermanos, que uno los ve desde el púlpito. Bastante, hermanos, amadores de sí mismos. Ávaros, y bastante que los hay. Avaros. No sé por qué digo avaros. Es avaros. Vanagloriosos, bastante. Soberbios. Blasfemos. No es posible que alguien diga, Dios me ha dado una unción para maldecir. ¿Ah? No es posible. Bendecid a vuestros enemigos. Bendecid y no maldigáis. Al que se levante contra este ministerio,
va a ser maldecido. ¿Lo ha escuchado, hermano? Yo no soy el que digo eso. Así lo han dicho. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, es soberbio, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, bastante, me consta esto, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites, hermano. Sabes, hermano, ya está haciendo camino, ya está haciendo carrera, que utilizar este libro impreso es una vergüenza. Ahora la moda es iPad y hacer los bosquejos electrónicos. Ya es una vergüenza. Increíble hasta dónde hemos llegado. Yo no rechazo la tecnología porque tengo una tablet en la casa. Y yo la puedo traer acá y no hay problema. El asunto es que yo no tengo por qué debajear a nadie porque utiliza ese libro impreso con tinta. Increíble, hermano. ¿Qué dirían de este humilde servidor sin corbata y mangas cortas? Dice que tendrán apariencia de piedad. Por eso es que no es fácil distinguirlos. Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué hay que hacer con los tales? Evítalos, hermano. Yo no sé, hermano, lo digo con toda el carácter y la autoridad. Solamente, hermanos, con saber que sacaron ese libro de la interpretación de los sueños, es para que salgan corriendo de esa iglesia. Yo no escuché nada. Y la gente no ha pasado nada. Un supuesto libro inspirado por el Espíritu Santo. Dios mío. ¿Un pastor qué es? Un pastor rebelde. Me han dicho rebelde. No me importa lo que me digan. Yo sé en quién he creído, hermano. Yo sé en quién he creído. No me he robado ningún alma. Imagínense, robarse a William. Me robé a William, que era el que más conocía. O sea, él era el que conocía. Porque a Mayra me la presentó, pero yo no teníamos ninguna amistad con ella. No, mi hermano, yo no me he robado a nadie. Absolutamente a nadie. A estos evita. Apártate de los tales, dice la palabra de Dios. Volvámonos a Judas, hermano. ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche, hermano? Estos dos versículos son un poquito difíciles, hermano. No me voy a detener allí. En otra ocasión lo estudiamos. Pero ahí dice la tradición. Dice la tradición, ¿no? Esto no es bíblico, pero dice la tradición que por el solo hecho de Moisés haber matado al egipcio, el diablo creía que podía quitarle el cuerpo a Moisés. Dicen. Otros dicen que el diablo quería conservar el cuerpo de Moisés para que a su tiempo lo embalsamaran e hicieran de Moisés un ídolo. Pero eso no importa. Eso no importa. Vamos a seguir hablando algunas características de verso 12. Vamos a leer el verso 10. Mire cómo se sigue comparando a los falsos profetas, a los falsos apóstoles. Pero estos, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen y blasfeman, y en las que por naturaleza conocen, y se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, dice la Biblia, porque han seguido el camino de ¿qué? ¿Quiénes han seguido el camino de Caín? Los falsos maestros. ¿Quiénes son los Caínes? Los que matan a los hermanos. Hermanos, hay muchos falsos pastores, maestros, que están matando al pueblo de Dios. Los están matando.
Les están dando vida, como dice el profeta Ezequiel, a quien no merece vivir. Y les están dando muerte a quien merece vivir. Estoy hablando espiritualmente. Esto es así de trágico, hermano. De verdad, hermano, no es cualquier cosa anhelar el ministerio. Hay que anhelarlo, los que lo anhelan, buena obra desea, dice la Biblia. Pero, ¿sabe? Tarde o temprano los que... Gracias, Rafa. Tarde o temprano, hermano, los que anhelan el ministerio, Dios lo va a aterrizar. ¿Sabe? Yo prácticamente recién entré a la iglesia, o sea, hubo como algo de Dios. Dios puso el querer como el hacer. Yo sabía que eso no iba a ser enseguida. Y por muchos años, y creo que había algo de carne en mi corazón, anhelando el ministerio. Una vez, cuando salimos de la anterior iglesia, nos fuimos para otra iglesia. Y estaban a punto de ofrecernos el ministerio en esa otra iglesia. Y le doy gracias a Dios a esas alturas, no a esas harturas, a esas alturas, ya yo no quería el ministerio. Yo decía, no, Señor, así no va a ser. Va a ser a su tiempo. Yo no lo quería. Yo decía, Señor, yo no estoy interesado en esto. Hermano, yo hubiera aceptado ese ministerio allá y me hubieran hecho añicos. No es fácil, hermano, ser pastor en una iglesia donde nadie lo conoce aún. Entonces había como esa ronda del apóstol de esa iglesia, pero también nos quisimos también mantener al margen. Yo quería algo también, de todas maneras, algo nuevo. Así que, hermanos, si alguien anhela el ministerio, hermano, aterrice todo ese sentimiento con base en la palabra de Dios. Mira lo que sigue diciendo Judas. O sea, los caínes son asesinos de cristianos. Y se lanzaron, es increíble, esto es una radiografía de lo que está pasando. Se lanzaron al ministerio de evangelista, del pastor, del maestro, al ministerio de adoración. Yo no escuché nada. ¿Por qué se lanzaron? Por el billuyo, por la plata, por el lucro. Es tremendo, esto es tristemente lo que está pasando. En pocos años esta iglesia tendrá 3,000 personas, 5,000 personas, y ya yo me visiono cómo se empiezan a vender los CDs en esa gran iglesia. Eso es lucro. Lucro. ¿Hay de malo en hacerlo? No. Lo malo es el lucro. Balaam profetizaba por plata. Hay pastores que si no le tienen tanto de honorarios, no predican. Si no le tienen una limusina, hotel 5 estrellas y helicóptero del hotel a la iglesia. En serio, hermano, se lo digo muy en serio. ¿Hasta dónde hemos llegado? Balaam predicaba por lucro. Hay gente, hermano, yo no entiendo, nunca me ha podido caber en la cabeza vender predicaciones. ¿Ah? Vender predicaciones. Ahora ya no hay, antes, los grupos de oración, células, no sé cómo le quieran llamar, casas de vida, eso es lo mismo, hermano. Eso es lo mismo, lo que pasa es que le ponen nombres sofisticados. Casas de vida, ¿qué más? Todo eso es lo mismo, células, grupos de oración. Ya no ponen a predicar a gente que le gusta predicar. Ahora graban los CDs de las predicaciones del pastor y las ponen en CDs, en televisores plasma. Están cortando la sala, están poniendo bozal a los bueyes que están trillando, que tienen hambre por predicar la palabra de Dios. Entonces se lanzan por lucro, son amantes del dinero. ¿Sabe lo que hizo Balaam? Como no pudo maldecir, dijo, vamos a infiltrarnos y mandamos a muchachitas con minifaldas. Como no le pudo maldecir, les envió a las hijas de Moab, a las moabitas. También se nos habla de Coré. Coré es el tipo de la rebeldía. Es el tipo del cristiano que nunca se sujeta a la autoridad. A esos cristianos se los traga la tierra. En el verso 12 dice, os escribo a vosotros, perdón, estoy en primera de Juan. Verso 12 dice, estos, miren, no les dice ni el nombre, estos fulanos de tal
son manchas. Esto tiene una aplicación de inmoralidad sexual. Manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, aquí lo refuerza la Biblia, con vosotros se apacientan a sí mismos. Yo me merezco un viaje a Curazao. Yo me merezco un viaje a Europa. Necesito conocer la nieve. Yo soy un hijo de Dios. Es que se están apacentando, hermano. Así que aproveche antes que sea pastor, porque después lo señalan, hermano. Vaya y conozca la nieve antes, hermano. Hombre, hermano, cualquier movimiento que haga un pastor, hermano, está en el ojo del huracán. Si saluda a las mujeres, ve la ve. ¿Sí o no? Si saluda a los hombres, el pastor es como raro. Si no da chance, orgulloso. Si da chance, algo hay. Entonces, hermano, hombre, que hablen lo que quieran hablar. Jesús andaba con mujeres. Hombre, pero cuídese. No de papaya. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. Qué tristeza, ¿verdad? Llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, o sea, sin hojas, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, o sea, presos, y de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores. Estas otras características de los falsos maestros: murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos y dicen: el Señor me dijo, vamos a hacer esto. Cuya boca hablan cosas infladas, adulando, son aduladores. Llaman por celular a aquellos que dan más diezmo. Me consta. Los llaman para tenerlos en el bolsillo. Estos son murmuradores, cuya boca hablan cosas adulando, son aduladores. El domingo hay otro mensaje adulador, como el domingo pasado, hermano. Habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, hermano. Una cosa es, gloria a Dios por esta oración, que Dios te sigue usando, nada más. Pero no es para sacar provecho. Verso 17. Pero vosotros, amados, ¿cuántos son amados de Dios aquí, hermano? Pero vosotros, amados, aquí viene cómo debemos contender con la fe, hermano. Aquí viene cómo se debe contender con la fe. Pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas. Número 1, hacer memoria de la santa palabra de Dios. Hay que memorizar la palabra. Amén. Hacer memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Dígale al hermano: tú no eres sensual. Dígale: aunque tengas luchas, tienes al Espíritu Santo de Dios. Eso vamos a hablar algo el domingo, hermano. No se pierda el mensaje el domingo. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mira las características que hay aquí. ¿Cómo contendemos con la fe? Con la fe,
nos tenemos que edificar en la santísima fe. Hermanos, aunque usted no lo crea, es la única expresión que la Biblia dice santísima. Fue. Pero la religión dice santísima Virgen, santísima Trinidad. Y no es porque la Trinidad no sea santísima, sino que aún lo santísimo se escapa de lo que es la Trinidad, porque Dios es 3 veces santo. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Aleluya. Orando en el Espíritu es la oración en lenguas, hermano. Usted debe pedirle eso al Señor. Es un don. Hay que anhelarlo. Pídaselo, pídaselo. Eso siempre va a venir como respuesta de una persona que ora, que está solas con Dios. Orando en el Espíritu Santo, así es que se contiende en la fe. Conservaos en el amor de Dios. Así es que se contendemos en la fe. ¿Qué más dice? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, hermano, hay cristianos en iglesias que dudan, hermano. Están como que sí, como que no. A ellos hay que convencerlos. ¿Los pactos son de Dios o no son de Dios? Hermano, siempre en la Biblia se dio el pacto de Dios con los hombres. Las poquitas veces cuando el pueblo de Israel hablaba de pacto, increíblemente, hay como 2 pasajes nomás, están estrechamente relacionados con la santidad. Eso sí no hace pacto la iglesia, hermano. Eso sí no hace pacto la iglesia y deberíamos hacerlo. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y a otros, hay que tener misericordia de otros, de verdad. Hay otros que hay que estremecerlos. Oye, ¿qué te pasa? Mire, yo casi no conocía a Harrison. Hablamos como 2 veces y lo veía dudando. Y una vez, hermano, un sábado, Dios me movió a llamarlo, le pegué una estremecida, hermano. Yo no lo conocía. Yo dije, o se queda o se viene, una de las dos. Le dije, abre los ojos. Y le dije otras cosas más. Gracias a Dios, el hombre obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Entonces, mira lo que dice a otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún su ropa contaminada por su carne. ¿Sabe a qué se refiere esta expresión? Su ropa habla de los interiores. Hay que aborrecer la inmoralidad sexual. Esto es un continuo, hermano. Hermano, miren, la mayoría de las iglesias de prosperidad terminan siendo permisivas por acción o por omisión con la inmoralidad sexual. Yo no entiendo cómo pueden estar esas iglesias llenas de gente casada por notario. Están en unión libre todavía. Eso no lo sabe la gente, o dicen ellos que no saben. A esa gente hay que arrebatarlas del fuego. Yo a cada siempre cuando me encuentro a alguien que medio lo conozco, estoy casado, siempre le termino preguntando, ¿estás casado?